Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Ibarra y estoy aquí en el auditorio principal del Ministerio Apostólico y Profético Pasión por las Almas para ofrecerte en este día, vía internet, por YouTube, por Facebook, donde nos encuentren, donde nos estén viendo en este día, esta pequeña programación de un segmento de historia de vida. Jóvenes, personas, amigos, ancianos, que van a pasar por estos diferentes bloques de programación para presentarnos el poder de Dios en su vida, un poder real y tangible, que vos lo podés ver. Si pudieras ver el estado como llegó la persona que te voy a presentar en minuto, tú me dirías, no es posible, pero Dios tiene poder sobre cada uno de nosotros y hace cambios poderosos en la vida de aquellos que se humillan y se acercan a nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de comenzar, quiero decirte que en este día a mí me viste una hermosa casa que tiene las mejores camisas, los mejores trajes, los mejores pantalones, y lo podés buscar para poder acercarte en www.2homme.com.ar, y si no, te puede estar acercando en Supacha 625 Capital, cerquita ahí del Obelisco, a 2 cuadras y media. Preguntá por Héctor y seguramente te van a más que bendecir. Así que agradecemos a nuestros auspiciantes que nos son de mucha bendición. Quiero en este día ser rápido y conciso, decirte que nosotros nos reunimos todos los sábados a las 20 horas, como te dije en el avance anterior. A las 20 horas nos reunimos en nuestras reuniones de jóvenes con mucha gente linda que viene sábado tras sábado a reunirse, a escuchar palabra de Dios y a dar lo mejor de sí para nuestro Señor Jesucristo. Así que no puede faltar. 20 horas los días sábados. Tenemos reunión los días domingo 19 y 30 horas y los jueves 19 y 30 horas también. ¿Y cómo nos seguimos? ¿Cómo nos conectamos? Vía YouTube. Lo puedes estar buscando en mi canal, lo puedes hacer en mi canal, Líder Héctor Ibarra, y ahí entras y vas a ver un montón de predicaciones y de cosas muy lindas que van a ser de mucha bendición para tu vida. ¿Querés saber acerca de nuestro ministerio? Anda a Facebook, a Ministerio Juvenil Pasión por las Almas, Ministerio Juvenil Pasión por las Almas, seguramente lo vas a encontrar así, y vas a encontrar muchas informaciones de los jóvenes y actividades, picnic, reuniones, salidas, eventos. De hecho, hemos tenido un picnic el día domingo que fue tremendo. Hemos estado allí con 3 micros, 6 autos, una camioneta, y hasta uno que viajó por 2 horas se fue también con nosotros para participar y pasar un buen momento. Fuimos bendecidos, fuimos un momento que pasamos en familia, la hemos pasado muy bien, hemos jugado, hemos comido y hemos buscado un momento de estar conectado cada uno con Dios. Así que el próximo picnic no te lo podés perder. Venite con nosotros a este ministerio Pasión por las Almas. Ubicarnos a cada uno de nosotros en el liderazgo juvenil. Tenemos a Damián Jiménez y a su esposa que están con nosotros trabajando juntamente con mi esposa Adriana en el grupo de jóvenes, y un montón de líderes de célula que te van a estar recibiendo y dándote la bienvenida en esta preciosa casa. Vamos a lo que queremos hacer en este día, que es invitarte a nuestro querido amigo, mejor dicho, invitarte a la historia de vida de mi amigo, ya amigo personal, podemos ya decir, un amigo de la casa que lo quiero mucho. Me ha querido invitar a comer varias veces, pero no se ha dado, no sé por qué, pero seguramente lo hará en algún momento, y eso que estamos muy cerca. Quiero invitar con ustedes a mi querido amigo Marco Galarza, que nos está visitando en este día. Marco, buen día con vos. Queremos hablar y conocer de tu historia. Muy buen día, muy contento, muy feliz de estar acá para transmitirle a toda la gente lo que Dios hizo en mi vida y transmitirle de que no hay imposibles para Dios. Vamos a ir desarrollando mi testimonio, pero lo más importante es que sepas que lo que Dios hizo conmigo lo puede hacer en tu vida. Claro que sí, no te lo pierdas ni te desconectes. Si alguien está en el chat ahí buscando que vos te distraigas, déjalo para un costado, decirle, mira, estoy ocupado escuchando una historia maravillosa que va a ser de mucha bendición para mi vida. Quiero que en este día tú lo grabes o te dejes registrado el libro de Romanos capítulo 1, verso 16. Cada vez que yo quería hacer algo tremendo para Dios, este texto que el apóstol Pablo dejó tallado aquí en Romanos 1, 16, siempre ha sido de mucha bendición para mi vida. Y dice
dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es salvación, esto es salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que meditalo, porque el hecho de estar en Dios, en el Evangelio de Jesucristo, contamos con un poder maravilloso que hace que las vidas puedan cambiar. Nadie cambia si no está el poder de Dios metido en lo profundo de los corazones de los hombres. ¿Por qué yo cambié? ¿Por qué Marco cambió? ¿Por qué mucha gente en el mundo ha elegido a Jesucristo? Porque hay un poder en la esencia de nuestro Dios, en la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente para muchos puede ser un poco de locura esto, pero aquellos que hemos probado a Dios no podemos dejarlo ni queremos cambiar por algo mejor. Sabemos que lo mejor se llama Jesucristo y este poder hace cosas extraordinarias a aquellos que se humillan y se entregan a Dios. Marcos, quiero comenzar en esta hora hacerte una serie de preguntas que seguramente nos va a ir llevando al transcurrir este testimonio de vida que tú tienes, que ha sido de mucha bendición. Yo sé que los primeros pasos, dije recién, aquellos que nos están mirando, si pudieran ver al Marcos que hemos visto, nada tiene que ver el de hoy. Pareces un predicador de Estados Unidos, pareces un yanqui que está sentado hoy aquí para dar una conferencia, pero es un joven que Dios lo ha ministrado y agradecemos a Dios, Marcos, la cantidad de gente que te ha sido de bendición, ha orado por ti y ha estado en los momentos difíciles de tu vida cuando se acercaron incondicionalmente para poder bendecirte, a diferentes pastores y amigos que han predicado de esta fe que cual estamos hablando y que seguramente se están enterando de que ha sido de mucha bendición lo que han hecho contigo. Seguramente podés recordar a alguno otro que sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, desde ya. Cuando llegué, lo primero que encontré es amor. Eso que no encontrás o que crees que está afuera, que no está afuera, que está acá. Ver gente intercediendo por uno, ver gente que te abraza, ver gente llorar por mí, orando por mí delante mío, es algo que me impactó. Y dije, ¿cómo esta gente sin conocerme derramaba lágrimas o me decía palabras o me abrazaba como si fuese su propio hermano, como si me conociese hace 20 años? Y me pareció algo muy, muy loco, y en definitiva es el amor de Dios, ¿no? Es cuando Dios entra en el corazón de uno, Dios te da ese amor que uno, en definitiva, es lo que hace es transmitirlo a los demás, y es algo fluye, Dios es amor. Dios se encierra en el amor, y eso es lo que encontré yo a través de Jesucristo. El amor en cada hermano, la contención en las células, es algo hermoso, muy lindo. Si hay algo que me queda muy marcado de vos es cuando me dijiste, yo iba a la iglesia y de repente me abrazaban, gente que no conocía, se ponía a tu lado y te abrazaban y te brindaban esa amistad y ese afecto que no es común afuera, ¿no? ¿Qué sensación sentiste vos? Era especial porque no era solamente el abrazo, pasó en muchas situaciones de que me abrazaban y me daban la palabra que yo necesitaba. Era como si esa gente supiese lo que yo estaba pasando. Y era así, era gente que se acercaba y me decía, así te dice el Señor, y me daban palabra de Dios. Era lo que yo necesitaba. No solo me decían lo que estaba pasando, sino lo que yo deseaba. Y me encontraba con cosas sobrenaturales, porque yo me encontré con un problema que yo lo entendí como sobrenatural. Y dije, ¿cuál es la salida? No encontraba salida al pánico, a la angustia, a la depresión, y encontré ese amor hermoso a través del abrazo de los hermanos, muy hermoso, algo muy especial. Contanos un poco a cada uno de nosotros cómo fue el transcurso de tu vida. ¿Por qué razón te acercaste a Dios? ¿No? ¿Por qué razón te acercaste a Dios? De hecho, que vos de pequeño conocías a Dios. Pero surgió un problema en el camino. El problema fue que mamá y papá se apartaron. O sea, yo venía de chiquitito, venía a las escuelitas, concurría, hasta que mamá y papá deciden apartarse. En ese momento yo siempre tuve la semillita, digamos, plantada, que era la palabra de Dios. Pero de grande nunca por voluntad propia decidí congregarme y aceptar al Señor en mi corazón. Hasta que la vida, los años fueron transcurriendo y uno cosecha lo que siembra. Es así.
Y el afán, el trabajo, las angustias, los nervios, la soberbia, muchas cosas de mi personalidad me llevaron a un estrés muy grande, al extremo de alucinar y de pasar un montón de cosas que no entendía por qué pasaban. Cuando te encontrás con que el trabajo sobra, tu mujer está bien, tus hijos tienen salud, no hay motivo, no encontraba ningún motivo por el cual, una razón, no encontraba salida. Y ahí fue donde me acordé del Señor y dije, este es el momento. Lo más gracioso hoy decirlo, ¿no? Una gran cantidad de la familia no pensaba que el que iba a llegar a Dios era Marcos. Había un montón de familiares, amigos, hermanos que posiblemente podían llegar, pero no justamente Marcos. Y hoy es un testimonio para su propia familia porque Marcos hoy llegó al Señor y hoy Él está haciéndole de bendición a ellos. No, es así, es realmente así. Era el último candidato, sería de la familia, de 5 hermanos, yo era el último candidato, el enojado, el loco, el soberbio, el que tenía mucha altivez, el que te miraba por arriba del hombro, el que te maldecía, el que era, el cambio que Dios hizo. Y todo eso fue lo que me llevó a la angustia y al pánico y a venir al Señor, me rendí completamente. Tal es así que cuando hice la oración de fe para aceptar al Señor en mi corazón, no podía repetir con mis palabras, estaba totalmente quebrantado, pero me entregué. Y a partir de ese momento, Héctor, vos sabés que supe que, como yo siempre te cuento, le creí al Señor desde ese momento a pesar del momento que estaba pasando. Dije, Señor, yo te voy a servir porque vos me vas a sacar. No dije, Señor, muchos decimos, Dios, si vos me sacás yo te voy a servir. No. Yo dije, Señor, yo te voy a servir porque vos me vas a sacar. Lo di por hecho desde aquel instante, más allá de que el proceso fue difícil, pero lo creí desde ese momento. Lo tomé para mí en mi corazón. Y a remarla y a lucharla siempre con el Señor. Tenemos una historia donde una persona entra en una crisis de pánico y de persecución. Es decir, veía cosas que nadie veía, pensaba cosas que no ocurría por la cabeza de otro. Y ahí comenzó su vida en una maratónica, podríamos ya decir, de sufrimiento y de padecer, porque lo próximo a esto era llevarte a internar a un loquero, es decir, vivir medicado en loquero y pasarla realmente mal, porque es triste de saber que vos estás viendo algo, pasándote algo por tu cabeza que otro no lo está viendo, no lo está pasando, y es un estado de locura. Y llegó en un momento justo donde Dios trató con él y él pudo saber en sus convicciones internas de que Dios tenía una salida para su vida. Y me acuerdo los primeros días donde lo habían llevado por diferentes lugares, iglesias, y aún seguía sintiéndose mal, pero había esa confianza en Dios que en un momento Dios iba a hacer la obra. ¿Te acordás el día cuando vos te sentiste que Dios hizo la obra? El día cuando fueron muchas cosas. Primero fue muy importante el bautismo. Eso fue un clic que hizo en mi vida. El saber, el renunciar a todo, el decir soy una nueva persona, pero a seguir luchando el día a día. Pero hubo cosas en la intimidad, hubo cosas que yo por ahí tenía que soltar, pero no hubo, fue un proceso, no hay un momento clave en sí, pero cada día es a través de la oración, es a través de la comunión con Dios, porque cuando Dios te pone estas pequeñas, en el caso mío grande, ¿no? Una gran prueba, es cuando uno buscaba a Dios, busca a Dios, y a medida que vas buscando ves que vas entendiendo con el tiempo, porque todas aquellas peticiones o aquello que vos decís, ¿cuándo, Señor?, empiezan a suceder. Y cuando empiezan a suceder es cuando ahí sentís el respaldo de Dios, el respaldo que Dios está obrando en tu salud, no solo en tu salud, a la par en tu familia, que se está transformando, que está siendo procesada, en los amigos que te piden palabra, que te piden oración. Cuando ya empezás a hacer, no solamente teniendo tu problema, sino impartiendo bendición hacia los demás. Sentir que el momento aquel, cuando yo le dije, Señor, yo te voy a servir, se está empezando a hacer realidad, más allá de mi problema, que todavía seguía siendo procesado, pero a la vez era buscado por personas que estaban pasando por lo mismo, pidiéndome oración, pidiéndome una palabra o una charla, sonando el teléfono a las 2 de la mañana, experiencias muy lindas que eso te iban fortaleciendo porque sentís el respaldo de Dios, que te usa
para ser de bendición a los demás, en la misma área. Eso es lo que yo no entendía, y lo entendí. Un día alguien me dijo, vas a ser usado en esta misma área, vas a ser de bendición a esa gente. Ahí fue cuando lo entendí, lo tomé, pero dije, bueno, algún momento será. Ese momento llegó. Ahí fue cuando fue el clic. Wow, me pone muy contento saber de que en tan poco tiempo que Marco está con nosotros, ya es un canal de bendición para otros jóvenes y para otras personas. Estamos viendo cómo Dios está haciendo una obra en su familia, en Marcela, en su nene. La nena creo que va a cantar en el coro. Tenemos al nene chiquito que le pide venir a la célula de estar. Ya hemos abierto una célula donde tenemos a Jonathan Rolón ahí, que está cuidando a grupos muy pequeños. Yo les digo la célula de los boy porque son chiquitos, y están emocionadísimos, y Marco me cuenta a diario que le piden para orar, para estar escuchando la palabra en casa, orar por los alimentos, y venimos del picnic y estaba Marco cansado escuchando el culto en vivo en la radio, y uno le dijo, el nene le dijo, papi, vamos a la iglesia, y bueno, se durmió también de cansancio porque hemos corrido, hemos jugado, pero qué bueno el cambio que Dios hace en nuestros jóvenes, y todos se lo debemos a Dios, en esa gran misericordia de que hoy Él puede ser canal de bendición para su propia familia y seguramente algún que otro joven, porque de hecho te has cruzado algún que otra persona que tuviste algún roce antes y hoy le estás hablando de Jesucristo, ¿verdad? No, por supuesto. Toda esa soberbia, todo ese rencor, todo eso, Dios te dice, bendecí al que te maldice. Y mucha gente que por ahí me hizo mal o me jugó una mala pasada, o yo mismo una mala pasada, hoy en día nos cruzamos con esa gente y uno imparte bendición y ven otra persona, ya desde el hecho de que uno dejó de fumar, uno adelgazó 30 kilos, o sea, uno se empieza a cuidar, y ya cuando el hecho de que te preguntan, che, se te ve distinto, ¿qué pasó? Ese es el clic. Y no me canso de, como uno dice siempre, de predicarle hasta a los perros, porque es así. De hecho, tenés pinta de un predicador, ¿verdad? Parece un predicador que viene en este día para compartir un mensaje, pero es un joven que fue rescatado por la misericordia de Dios con diferentes problemas que tenemos cada uno cuando llegamos a Dios, pero la transformación. Marcos tenía el pelo largo por la cintura, y una infidencia, un secreto que me ha contado, le dice a la esposa, cortame un poco la punta del pelo, le dice a la esposa, y la esposa dijo, bueno, te lo corto, y en un momento él siente que hace track, y le cortó ¿cuánto? Un pedazo bastante largo del pelo, y ahí comenzó el proceso de cambio en cuanto a tu pelo. Hoy lo tiene extremadamente corto y le queda bien. Nos hemos sorprendido más de uno cuando estuvimos en el monte de oración orando y dijimos, ¿será Marco? Y era Marco, le hizo una obra muy linda, pero te sentís verdad bien, ¿no? Me siento más cómodo. Era un cambio que tenía que hacer, ese fue un cambio muy lindo, me sentí distinto, y dije, bueno, ahora sí. Digo, nadie te obligó, te sentiste con tus propias convicciones, ¿no? Porque algunas veces algunos creen y dicen, no, sí, lo que pasa es que si no dejas esto, no dejas lo otro, si no te cortas el pelo, no puedes ser cristiano. Nada que ver. Cada uno tuvo la convicción. Yo digo que los cambios los da el Espíritu Santo y no los hombres. El Espíritu de Dios nos lleva a ser la persona que Dios quiere que seamos en esta vida, y eso está bueno. Y es lindo saber ponerse cortos objetivos hasta ser un canal de bendición. Eso es lo que uno siempre pretende. Cuando Dios obra en gran manera, uno quiere dar lo que Dios te da en gran manera. Y eso es hermoso. Hoy estamos haciendo con el compañero Jonathan Rolón un programa de radio donde está llegando mucha gente, llamando mucha gente que está con un piecito acá, con un piecito allá, mucha necesidad. Hay mucha necesidad en la calle. Y qué lindo es saber que uno tiene el respaldo de Dios para hacer de bendición a esa gente, porque hoy no se trata de, más allá de que uno fue procesado y está aprendiendo y sigue aprendiendo día a día, lo hermoso es las ganas que Dios pone en el corazón de uno de transmitir con esas ganas y ese ánimo lo que Dios hizo en mi vida. Por eso que recién te animo a que lo que Dios hizo en mi vida lo pueda hacer en la tuya, sea cual fuera el problema. Para Dios no hay imposibles, y esto es hermoso, transmitirle a cualquier persona que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, es la salida a cualquier problema, y eso es hermoso transmitirlo, es inexplicable, Héctor.
Es hermoso. Lo bueno de todo esto, Marco, es que Dios hizo la obra en vos. Nosotros que te rodeamos sabemos por el proceso que pasaste. Yo seguramente te vienen a memoria algunas cosas que quizás obvio que Dios la tiene ya sana, pero que te recordás lo que tuvo que padecer la familia, ¿verdad? En medio del proceso. La familia sufrió muchísimo. Sufrir un ataque de pánico a las 2 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, donde yo gritaba por toda mi casa a las corridas, rompiéndome la ropa, me veía muerto tirado en el piso, y había una parte de mi mente que decía, esto no pasa, esto es mentira, esto no pasa, y clamaba a Dios, y clamaba a Dios. Llegó un momento que ese clamor se hizo oración, esa oración se hizo adoración, y fueron etapas. Pero mi familia sí sufrió muchísimo, mis hijos me vieron, y fue muy, muy difícil para toda la familia. Hoy en día mi familia entendió que aquello tuvo que pasar para que el presente que estemos viviendo esté Dios en casa. Dios está la noche antes de dormir, o sea, clamamos a Dios, damos gracias al final del día, cuando empieza el día, bendecimos los alimentos, cosa que antes Dios entró en casa. No solo entró en casa porque yo lo impuse y dije, vamos a orar, no, se impuso. Había momentos que yo estaba en mi taller trabajando y me llamaban, papá, se enfría la comida, sí, ahí voy. Pero empiecen, ¿cómo? No, vení papá, tenés que orar. Qué lindo cuando... Después, lógicamente, hasta el nene ya ora por la comida. Dijo, ahora yo, papá, qué lindo. Eso es algo hermoso. Después mi mujer fue entendiendo, ella venía de otra religión, fue entendiendo, fue acompañándome acá a las reuniones de jóvenes. Y fue algo muy lindo que después de algunas reuniones ella entendió, comprendió y aceptó al Señor en su corazón junto conmigo. Y hoy toda la familia le pertenece al Señor, toda la familia. Bueno, vamos por mis hermanos, vamos por más. Qué lindo que lo que le pase hoy a Marcela me hace recordar la historia de Ruth y Noemí, cuando le dice, tu Dios será mi Dios y tu gente será mi gente, ¿no? Ella por amor y convicción se pegó a ti y siguió al mismo Dios que seguramente ella lo tenía de una forma o no, pero no tenía la revelación de este Dios que hace cambio, y vio la obra de su marido, el cambio que Dios hizo en su marido, y es el cambio que Dios hace en cada uno de nosotros. Vamos a tener muchas historias similares a la que Marco estaba contando, de el poder de Dios que hizo en su vida. Por eso no te pierdas ninguno de los próximos programas que saquemos por internet, para que vos nos puedas estar siguiendo y sabiendo de este poder de Dios. Yo le digo a la gente, si la historia de él te resultó interesante, que la puedas compartir con alguien y se la puedas transmitir a alguien de una manera tan poderosa, donde la persona pueda escuchar que Dios tiene poder para traer cambios en la vida de la gente. De hecho, puedo decirte que hay mucha gente que le va a interesar lo que a Marco le sucedió. Hay personas que te van a decir, Marco, contame un poco, porque tengo a mi mamá, tengo a mi papá, tengo a mi sobrino, una tía que está pasando por un momento similar al que vos pasaste. Y ese es el canal, que vos lo puedas compartir vía internet, vía Facebook, y ahí compartirlo para que pueda ser de bendición a mucha gente que haya pasado o esté pasando por alguna necesidad como la que Marco ha pasado. Del pánico, de los temores, de las cosas que a veces ven. Y qué bueno que uno que pasó por eso sabe entender a la gente que está pasando por esto, porque muchas veces no entendemos al drogadicto porque no fuimos drogadictos, pero cuando una mamá tiene su hijo en las drogas, comprende a aquel que se está drogando o que perdió a su hijo en las drogas. Entiende a otra mamá y puede darle una palabra de esperanza o movilizarse para saber cómo hacemos para sacar a los jóvenes de la droga. Y esa es la experiencia personal. Marco tuvo su experiencia. Marco, digamos, la historia de Marco seguramente es más amplia, pero lo que hoy hemos enfocado, ¿por qué razón se acercó a Jesucristo? Cuando sus padres lo han inculcado de niño al camino del Señor, y ha tenido familiares que concurrían a la casa del Señor, pero que él se mantenía distante y no quería llegar
algún día vas a escuchar mi historia también, es algo similar. ¿Por qué no queremos llegar? Sino cuando estamos graves llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Marco entendió que solo Dios tenía el poder para cambiar la realidad que él estaba viviendo y que se había vuelto un karma en toda la familia, porque del más chico al más grande estaban viendo y padeciendo juntamente con él lo que él estaba pasando. Hoy tranquilos cada uno en su casa, porque Marco está feliz y Marco está alegre con todo su grupo familiar, viviendo las mejores experiencias en Dios. Por esa razón, lo que nos queda para cerrar este programa, que seguramente vamos a seguir Marco en la próxima vez que nos veamos aquí, donde va a explayarse con montones de cosas que Marco, Dios ha trabajado en él y que lo ha hecho libre, no solamente del pánico y de estar al borde de la locura, sino de que Marco hoy no fuma más, Marco no consume nada, cosas raras que lo haga sentir infeliz o lo haga sentir con esa miseria interna, que seguramente al transcurrir el tiempo lo vamos a estar escuchando y vamos a estar compartiendo diferentes historias. Pero Marcos, voy a dejarte en los últimos minutos que nos queda, que le hable a esa gente que está pasando por procesos de pánico, por procesos que son quizás incomprendidos, porque la primera salida que sale el familiar, llevémonos a internar, busquemos un profesional que lo mediquen y lo tengan sedado. Pero existe la otra opción que te resultó a ti y que seguramente le va a resultar a aquellos que nos estén viendo o a alguien que esté siendo llegado este mensaje. ¿Qué le puedes decir, Marco, a esa gente específica que te están escuchando y viendo en este video? A esa gente lo único que le puedo transmitir es que el Señor es la salida, es que Dios es la salida. Cuando vos te encontrás con algo que no tiene explicación, cuando por tu cabeza pasa, nadie me entiende porque pasó por la mía. Yo decía, Héctor, nadie me decían, ¿qué te pasa? No sabía. Solamente lloraba, solamente gritaba, no había un motivo en mi cabeza. Mi mujer me abrazó y me decía, Marcos, ¿qué te pasa? No sé. Hasta que llegó un día le dije, que sea la última vez que me preguntes lo que me pasa, porque ni siquiera yo sé lo que me pasa. Y ahí fue cuando acudí al Señor. Y el Señor tiene la salida para todo. Es un proceso, todo es un proceso. Dios te va haciendo, Dios me fue formando, pero Dios es la salida. No solo para vos que estás pasando por este problema que yo pasé, sino para las madres, para vos que estás en las drogas, para vos. Dios provocó algo en mí que me costó muchísimo manejarlo, que fue el dolor ajeno. Yo sentía el dolor, el sufrimiento, por eso pasé de la soberbia, del odio y del rencor al amor, porque yo sentía el dolor ajeno. Cuando otra persona estaba pasando por ese momento, yo sentía el dolor de esa persona y lo sufría. No, le decía al Señor, Señor, no puedo entender cómo esa persona que no sufra lo que yo sufrí. A nadie se lo deseaba. Cargué con eso, me dolió muchísimo y casi me enfermo. Hasta que un día alguien me dijo que yo no soy Dios, y lo entendí. Y a veces tenemos que pasar por esos procesos. Yo toqué fondo. Si te digo, si estás pasando por un momento de angustia, ya sea por un hermano, por un hijo, cualquiera sea tu situación, Dios es la salida. Todos somos frutos de una oración. Yo sé que mi padre, aún apartado del camino del Señor, yo sé que mi padre clamaba noche y día por sus hijos. Llegué yo primero. Hoy llegaron mis sobrinos, llegó mi mujer, mi padre y mi madre a causa de esto volvieron, y Dios volvió a llamar a la familia. Dios me eligió a mí, te eligió a vos. Dios te ama, y es como siempre, una vez me dijo un hermano, Dios te ama, porque alguien me preguntó una vez, ¿dónde está el Señor? Si a mí me pasa esto o aquello. Y una vez un hermano me dijo, Dios nos ama a todos por igual, pero hay un solo detalle, que nosotros tenemos la llave del corazón y la llave está del lado de adentro. Vos tenés que abrir esa puerta. Cuando el Señor entra en tu vida, empieza el cambio. Es un momento de decisión. Es la decisión la que va a marcar tu vida. Por eso yo te animo a que vengas y te acerques, sea donde seas, que aceptes al Señor Jesucristo, que Él va a cambiar tu vida, sea cual fuere el motivo. Él es el Dios de los imposibles. Me lo prometió a mí y se los prometió a todos. Abrí tu corazón, es la única solución. Una decisión cambia tu vida. Amén, Marcos. Qué bueno lo que vos le estás transmitiendo en esta hora, porque la gente puede ver de que hay cambios reales y que son genuinos a la vista de
cada uno de nosotros, donde Dios quiere hacer proezas en muchas familias. Por eso te digo que no dudes en el poder de Dios, porque Dios tiene algo para tu vida. Si nos estuviste viendo en este día, poder llenarte de fe y de esperanza que Dios tiene un regalo y un milagro para tu vida. Así como lo tuvo para con Marcos, también lo tiene para vos. El tema es que crea, no lo dudes y arrebata tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque no te dejará sin tu milagro. Así que agradecemos a Dios por este pequeño bloque que hemos comenzado. Vamos a ir perfeccionando un montón de cosas, pero le damos gracias a Dios por nuestro camarógrafo Jonathan Ibarra, nuestro asistente Adrián, que está ahí atento a unas cosas importantes, y tenemos a nuestros iluminadores, a Marquito, que está ahí, y a Franquito, perdón, Galarza también, y a Johnny Rolón, que está ahí también con el sonido y con la iluminación. Por eso, gracias en esta hora. Vamos a orar y a bendecir a la gente linda que nos estuvieron viendo y escuchando en este día. Desde aquí, desde Pasión por las Almas, te decimos que te amamos y que hay una silla vacía esperando que tú la vengas a ocupar. Por eso, pero mil bendiciones para tu vida. Si te debes a tomar esta palabra y a creerla, Dios te va a bendecir. Deuteronomio 28 está lleno de promesas de bendición para tu vida. Arrebátala y a la propia con tu vida. Queremos presentarte a nuestro apóstol Edgardo Millán y a nuestra pastora Susana Millán, los padres espirituales de esta casa, que van a ser de mucha bendición para tu vida. Lo es para nosotros y también lo será para ti en nuestras reuniones de los días jueves y los días domingos. También los días sábados a las 20 horas. No puede faltar y no te lo puedes perder. Así que oramos a Dios ahí donde está. Señor, gracias en esta hora por los amigos que nos han sintonizado, que nos han estado, Señor, viendo vía internet en esta hermosa historia de vida que Marco nos ha regalado. Señor, bendecimos y le enviamos fe positiva en esta hora para que el cambio sea posible también en su vida. Juntamente con Marcos en esta hora lo bendecimos y declaramos, Señor, que el milagro hecho está en su vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Seguinos por internet. No te olvides entrar a mi canal, a Líder Héctor Ibarra, y ahí puedes seguirnos en nuestras predicaciones, o también a través de Ministerio Juvenil Pasión por las Almas, o a través de Facebook Héctor Ibarra también nos puede estar siguiendo. Muchas gracias. Dios te bendiga y sea hasta el blanco. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga y saludos para tu familia. Seguramente te van a estar viendo y estar interesando. Enviarles saludos y bendiciones. Saludos, bendiciones a la familia, a los amigos, a todos aquellos que están del otro lado. Yo te digo lo que dijo el Señor: al que cree, todo le es posible. Gracias, Marco. Gracias a todos los que nos han estado ahí siguiendo vía internet. Fue una bendición haber estado en este lugar para transmitirte muchas, pero muchas bendiciones. Chao, Dios te bendiga. Hasta la próxima.